¿Crees que el narcisista es fuerte? ¿Que nada lo conmueve? ¿Que siempre sale ganando? Entonces prepárate, porque hoy te voy a mostrar que detrás de esa pose de confianza existe una desesperación escondida. El narcisista, sea hombre o mujer, vive con miedo de ser ignorado, olvidado y, principalmente, de perder el control sobre ti. Y lo que nadie te cuenta es que él es mucho más frágil de lo que parece. Frágil al punto de entrar en pánico ante un simple no. En este video vas a descubrir las 8 debilidades secretas que él trata de esconder a toda costa. Y cómo voltear ese juego de forma inteligente, sin gritar, sin discutir y sin ensuciarte las manos. No estoy hablando de venganza, estoy hablando de libertad. Y cuando entiendes estas verdades, el narcisista nunca más consigue engañarte. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí puede cambiarlo todo. Debilidad 1. Él no soporta ser ignorado. Ignorar a un narcisista es como quitarle el escenario a un actor vanidoso. El silencio, que para ti puede ser apenas una forma de protegerte, para él es una amenaza directa a su sentido de importancia. Un narcisista necesita ser notado, necesita que tú reacciones, aunque sea con rabia. Cuando no das esa respuesta, él siente como si hubiera desaparecido. Esto hiere su ego más que cualquier crítica o humillación pública. Y ahí es donde radica el poder del silencio. Te devuelve el control a ti. No se trata de hacer jueguitos. Se trata de rescatar tu paz y entender que tu ausencia es más ruidosa que cualquier grito. Ya debes haber notado cómo él cambia cuando dejas de responder. Comienza a provocar, hace de todo para atraer tu atención de vuelta. Esa urgencia de ser notado no es amor, es desesperación. Él necesita sentirse en control, aunque sea irritándote. El narcisista usa cualquier reacción tuya como combustible, pero cuando te callas, él entra en crisis, porque pierde el espejo que alimentaba su ego. El silencio lo deja solo con su propio vacío, y eso, para él, es insoportable. El secreto está en usar el silencio como un escudo, y no como un arma. No se trata de callarte y sufrir. Se trata de alejarte de forma consciente, madura y definitiva. El silencio que sana es aquel que viene de la certeza de que no necesitas explicarte a quien nunca te escuchó de verdad. Si estás lidiando con un narcisista, comienza a practicar ese alejamiento emocional. Sé firme. Disminuye el contacto. Corta las respuestas automáticas. Y observa cómo el control comienza a volver a tus manos. Esta debilidad del narcisismo revela mucho más de lo que parece. Muestra que su juego depende totalmente de tu reacción, y cuando rompes ese ciclo, él pierde la fuerza. El silencio bien aplicado es uno de los mayores actos de autodefensa que existen. No está vacío. Está lleno de claridad, autoconciencia y amor propio. No necesitas alzar la voz para ser escuchada. A veces, lo que más asusta al narcisista es darse cuenta de que ya no estás más disponible. Debilidad 2. Él se siente inferior por dentro. Detrás de la apariencia confiada existe un narcisista atormentado por la sensación constante de inferioridad. Se compara todo el tiempo, aunque lo disfrace con arrogancia. Cada conquista ajena es una amenaza silenciosa, y aunque él te disminuya, critique o trate de hacerte sentir menos, la verdad es que es él quien se siente pequeño. La inseguridad es el combustible del narcisismo, y por eso él necesita tanto parecer superior. No es seguridad, es fachada. Y mientras más creces, más se encoge él por dentro, porque tu brillo revela la oscuridad que él trata de esconder. Es común que el narcisista desprecie tus victorias, haga bromas sobre tus sueños o disminuya tus conquistas. Esto no es casualidad.
Es su miedo materializándose. Él no soporta verte sintiéndote capaz, fuerte, independiente, porque eso confronta la narrativa que él creó, donde él es el centro y tú giras a su alrededor. Cuando sales de ese papel y comienzas a florecer, él se siente amenazado y trata de sabotear tu crecimiento, no por malicia consciente, sino porque dentro de él existe un pánico de no ser suficiente. Si convives con un narcisista, tal vez ya hayas sentido culpa por estar bien. Tal vez te hayas retraído para no provocar su envidia o su incomodidad. Pero esto tiene que acabar. No viniste al mundo para encogerte. No necesitas apagar tu luz para caber en el ego frágil de nadie. Lo que necesitas es reconocer que el crecimiento de otra persona no disminuye a nadie y que, si alguien se siente disminuido con tu éxito, esa persona nunca te vio como pareja, solo como propiedad. Esta debilidad revela una herida antigua y mal curada, el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Y es por eso que el narcisismo se construye como una armadura pesada, pero por más duro que parezca por fuera, por dentro habita un vacío lleno de comparación, resentimiento y frustración. Cuando entiendes esto, comienzas a ver que su fuerza era solo apariencia y que nunca fuiste demasiado pequeña, solo estabas siendo disminuida por alguien que vive sintiéndose menor que todo el mundo. Debilidad tercera. Él muere de miedo de ser olvidado. La mayor pesadilla del narcisista es perder el espacio que él conquistó dentro de tu mente. Él necesita saber que aún ocupa tus pensamientos, aunque estés lejos. Cuando sigues adelante sin mirar atrás, él siente como si estuviera siendo borrado de la historia, y esto hiere más que cualquier pelea, porque lo que él quiere, por encima de todo, es permanencia. Él quiere dejar marcas, aunque sean heridas. El miedo de ser olvidado viene de la idea de que si nadie más piensa en él, entonces él no existe. Es por eso que muchos narcisistas vuelven cuando perciben que estás bien, no por amor, sino por pánico de volverse irrelevantes. Aparecen con mensajes vagos, elogios falsos, o hasta tratan de crear alguna crisis solo para hacerte recordar que aún existen. Esto no es coincidencia, es estrategia. El narcisista mide su propio valor por la reacción que causa. Cuando ya no causa nada, se siente invisible. Y para alguien que construyó toda su identidad en el impacto que tiene sobre otros, el olvido es el fin. Si estás en proceso de liberación, sabe que tu paz lo incomoda. Tu alegría silenciosa, tu rutina sin drama, tu ligereza, todo esto lo afecta. No es porque estés haciendo algo malo, es justamente porque estás haciendo todo bien. No respondas, no te justifiques, no vuelvas. Deja que él experimente el dolor del silencio definitivo. El narcisismo no resiste cuando no encuentra más apertura, y olvidar es la forma más poderosa de sanación que existe. Esta debilidad deja claro que el narcisista no quiere apenas manipular. Él quiere ser recordado, marcado, idolatrado, aunque para eso tenga que herirte. Pero ahora ya entendiste que presencia no es sinónimo de importancia y que olvidar a alguien que te lastimó no es crueldad, es liberación. Cuando borras su eco dentro de ti, comienzas a escuchar tu propia voz otra vez, y esa es la voz que él más teme, la tuya, libre y completa. Debilidad 4. Él odia cuando no reaccionas. El narcisista no quiere apenas atención, él quiere control sobre tus emociones. Cada provocación es una prueba, si reaccionas, él gana. Cuando respondes por impulso, entras exactamente en el juego que él creó. Él se alimenta de tu rabia, de tu dolor, de tu confusión, pero cuando no reaccionas, él se pierde. Es como si su guión hubiera sido roto. El narcisismo necesita escenario, y cuando no entras en la escena,
él comienza a desestabilizarse, porque lo que lo mantiene fuerte es tu respuesta. Esta ausencia de reacción no es debilidad, es madurez. Es la señal clara de que ya entendiste lo que está pasando. El silencio emocional desarma al narcisista, porque él no sabe lidiar con alguien que ya no cae en las mismas trampas. Cuando te mantienes firme, serena, y lo miras a los ojos sin inmutarte, el impacto es profundo. Él trata de provocar, de probarte, de molestarte. Pero todo lo que recibe de vuelta es tu paz, y esto lo deja completamente perdido. Si vives con alguien que te provoca con frecuencia, comienza a practicar la neutralidad. Esto no significa aceptar abusos, sino elegir con sabiduría dónde poner tu energía. Respira profundo. No entres en la discusión. Cambia de tema. Sal del ambiente. Esta estrategia simple rompe el ciclo del narcisismo, porque cuando no ofreces emoción, él ya no tiene más poder sobre ti. Y ahí es cuando él se da cuenta de que ya no tiene más acceso a lo que realmente importa, tu equilibrio interno. El narcisista odia tu calma porque ella muestra algo que él no tiene, control emocional verdadero. Él puede parecer seguro, pero vive al borde del caos, y cuando te niegas a acompañarlo en ese abismo, él entiende que perdió. Tu reacción era la prueba de que él aún te afectaba, pero ahora, cuando no te alteras, él ve que perdió el juego, y esa sensación de impotencia es una debilidad que él nunca va a admitir. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido, entonces necesitas conocer el ebook, un libro virtual que accedes al instante, sin vueltas. En él te muestro con claridad cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista y recuperar tu fuerza. Y aún tienes 2 bonos que completan este camino. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista y otro para reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace está en el primer comentario fijado. Y si este contenido te ayuda, suscríbete al canal. Aún estamos lejos de los 100,000, pero cada persona que llega fortalece esta jornada de liberación. Debilidad 5. Él no sabe lidiar cuando es desenmascarado. El narcisista vive de imagen. Todo a su alrededor está cuidadosamente calculado para mantener la ilusión de que él es brillante, confiado y superior. Solo que, detrás de eso, existe una verdad frágil, construida sobre mentiras sutiles y manipulaciones constantes. Cuando comienzas a ver el patrón, todo cambia. De repente, ese discurso que antes te confundía ahora suena falso, y él lo siente. Él percibe cuando comienzas a mirar diferente, con más lucidez. Y su miedo crece, porque el disfraz está amenazado. Desenmascarar a un narcisista no significa confrontar directamente. A veces basta con ver. Cuando comienzas a conectar los puntos, a reconocer las repeticiones, a identificar las promesas vacías, él se desespera por dentro. La tensión aumenta, el tono de voz cambia y las manipulaciones se intensifican, porque él entiende que está a punto de perder el papel que interpretaba. El narcisismo no resiste la mirada consciente. Él necesita tu confusión para sobrevivir. Y cuando entiendes el juego, él entra en pánico. Si estás comenzando a ver la verdad, sigue con calma, pero con firmeza. No necesitas pelear, probar nada o tratar de convencerlo. Simplemente continúa alejándote emocionalmente. Disminuye el peso de sus palabras sobre ti. Refuerza los límites. Observa los patrones. El narcisista va a tratar de invertir la situación, culparte, llamarte loca. Es la táctica clásica de quien está perdiendo el control, pero mantén tu claridad. La mayor fuerza está en no dejarte manipular más. Esta debilidad es devastadora para él, porque desenmascarar no es solo ver, es dejar de participar. Cuando entiendes quién es él
y dejas de alimentar el juego, el personaje se desmorona y lo que queda es un vacío que él trata de esconder a toda costa. Él puede hasta continuar fingiendo para quien no sabe, pero contigo el encanto se acabó y eso para él es un golpe profundo, porque el narcisista no teme ser odiado, él teme ser visto de verdad. Debilidad 6. Él se corroe cuando ve a alguien mejor que él. El narcisismo no soporta la competencia. Aunque él diga que está feliz por ti, que te admira o que desea tu éxito, por dentro la envidia lo corroe como óxido. El narcisista necesita sentir que está siempre un paso adelante, más guapo, más deseado, más inteligente. Cuando comienzas a destacarte, sea con un nuevo trabajo, un nuevo círculo social o simplemente con más autoestima, él se siente disminuido. No importa cuánto lo niegue, eso lo afecta, porque el brillo ajeno revela la sombra que él trata de esconder. Es por eso que el narcisista suele sabotear tus momentos de alegría. Hace comentarios sutiles, finge desinterés o cambia de tema cuando compartes algo bueno. A veces, hasta inventa un problema solo para robar tu atención. Él no puede verte feliz sin tratar de traer el foco de vuelta hacia él, porque, en el fondo, siente que está perdiendo espacio, y eso lo aterroriza. El narcisismo necesita ser el centro, y cualquier señal de que puedes vivir bien sin él es un golpe directo al ego. Si percibes este tipo de actitud, no te culpes por brillar. No disminuyas tus pasos para acompañar a quien no quiere evolucionar contigo. Continúa creciendo. Muestra con acciones que ya no te vas a moldear para caber en la inseguridad de nadie. Y si él trata de sabotearte, reconoce el patrón y aléjate. Tu alegría ya no necesita pasar por el filtro de la aprobación de quien te disminuye. Tienes el derecho de conquistar, crecer, sentirte hermosa y fuerte, sin cargar el peso de la incomodidad ajena. Esta es una de las debilidades más disfrazadas del narcisista. Él trata de parecer superior, pero dentro de él hay un miedo constante de ser superado. Y cuando ve a alguien floreciendo a su lado, se desespera, porque entiende que ya no tiene cómo controlar. Te volviste la amenaza, pero no porque hiciste algo malo. Por el contrario, te convertiste en todo lo que él jamás tuvo valor de ser. Y eso lo hace sentirse demasiado pequeño para continuar acompañándote. Debilidad 7. Él se desmorona con el contacto cero. El contacto cero es, sin duda, el arma más poderosa contra el narcisismo. No se trata de bloqueo impulsivo o berrinche emocional. Es una decisión madura de cortar el acceso que él tenía a tu vida. Cuando desapareces de verdad, sin escena, sin explicación, el impacto es devastador. Él pierde el control, pierde la audiencia, pierde el poder. El narcisista necesita tu atención, tu dolor, tu miedo. Sin eso, él se desploma por dentro. Y por más que finja indiferencia, el silencio absoluto lo consume. Esta ausencia total lo obliga a enfrentar lo que él más evita, su propio vacío. Sin alguien para manipular, sin mensajes para provocar, sin drama para alimentar, él entra en un colapso interno. El narcisismo no sobrevive sin reacción. Por eso, él trata de reaparecer, con promesas, con ataques, con indirectas en las redes. Todo eso es intento desesperado de romper tu silencio, porque cuando desapareces de verdad, él se da cuenta de que perdió el control que pensaba que tendría para siempre. Si elegiste el contacto cero, prepárate. Él va a probar tus límites, va a tratar de jugar con tu culpa, va a usar a otras personas, se va hacia ser la víctima. Pero mantén tu decisión, bloquea todo, no husmees en redes sociales, no respondas ni para ser educada. Aquí está cómo te proteges. Corta el ciclo emocional, crea nuevos hábitos,
refuerza tu red de apoyo y, sobre todo, recuerda que el silencio no es vacío, es protección. El contacto cero no es desprecio, es supervivencia emocional. Esta es la debilidad que lo derriba, porque cuando no encuentra más puertas abiertas, él se da cuenta de que ya no tiene cómo entrar. El juego terminó, y no fue con gritos o peleas, fue con silencio y presencia ausente. No suplicaste, no corriste detrás, no te justificaste. Simplemente desapareciste. Y eso quiebra al narcisista por dentro, porque en el fondo él siempre creyó que te tendría ahí, de alguna forma. Pero ahora él sabe, te fuiste y no vuelves más. Debilidad 8. Él odia a quien no puede manipular. Nada debilita más a un narcisista que darse cuenta de que perdió el control sobre ti. Él puede hasta tratar de disimular, hacer como que todo está bien, pero por dentro está furioso, porque el narcisismo se sustenta en la manipulación sutil. Un comentario aquí, una culpa echada allá, una duda implantada en el momento justo. Cuando eso deja de funcionar, él entra en crisis y odia profundamente a quien permanece firme, quien dice no sin culpa, quien pone límites y no se retracta, porque esa persona se vuelve una amenaza a la ilusión de poder que él construyó. Cuando él percibe que sus palabras ya no te conmueven, que las promesas vacías no te mueven y que los jueguitos perdieron el efecto, el impacto es brutal. Él puede tratar de hacerse la víctima, voltear el juego o hasta pintarte como alguien fría, pero, en el fondo, sabe que ya no tiene el control que tenía. Esto lo desespera, porque él entiende que tu claridad es el fin de la línea. No es solo que ya no lo amas, es que ves quién es él. Y con alguien lúcida, el narcisista no puede jugar. Si estás en este punto, celébralo. Llegaste al estadio donde muchos no consiguen llegar. Ahora, tu tarea es mantener esa fuerza. No te involucres en discusiones que no llevan a nada. No trates de probar que tienes razón. Simplemente sigue firme, segura de que nadie más va a jugar con tus sentimientos. Di no, cuantas veces sea necesario. Pon límite donde antes había acceso total. Aquí está cómo te proteges, respetándote a ti misma por encima de todo. Esto no es egoísmo, es supervivencia. Esta debilidad deja al descubierto una verdad que él trata de esconder. Sin manipulación, el narcisismo se desmorona. Él necesita tu duda, tu fragilidad, tu miedo de perder. Pero ahora entendiste que no perdiste nada. Solo te liberaste. Y esa libertad asusta a quien siempre quiso mantenerte prisionera. Él puede hasta fingir que no le importa, pero sabe, ya no eres manipulable. Y eso, para él, es el peor final posible. Si llegaste hasta aquí y sentiste que esto te habló directamente, comenta aquí abajo. Ahora veo quién es él realmente. Esta frase, por sí sola, ya es un paso de liberación. Porque ver las debilidades del narcisista no es apenas ganar claridad sobre él, es comenzar a sanarte de aquello que te hirió en silencio por tanto tiempo. Pero para salir de una vez de este ciclo y recuperar tu fuerza, necesitas dar un paso más profundo. Por eso, preparé un ebook, un libro virtual que recibes al instante en tu celular o en tu computadora. En él, te guío con firmeza por este camino, mostrando cómo liberarte emocionalmente del narcisista con claridad, coraje y estrategia. Y para ayudarte aún más, este material viene con 2 bonos especiales. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que reconozcas las trampas antes de caer, y otro para reconstruir tu autoconfianza y volver a creer en ti misma. El enlace para acceder a todo esto está aquí abajo, en el primer comentario fijado. Y si este contenido te ayudó de verdad, suscríbete al canal,
Activa las notificaciones y ven con nosotros en esta caminata. Estamos en la lucha para llegar a los 100,000 suscriptores y cada nuevo paso tuyo es una conquista que celebramos juntos. No estás sola o solo, nunca más. Hasta el próximo video.